traigan su comida, vamos a ver cine. Edward. El espía que destapó los secretos de la CIA, Edward Snowden. Este es un canal que se llama Lord Joseph Daurg. Snowden. Este canal es de puta madre. Yo siempre lo veo fuera de stream, pero lo voy a ver ahora de stream. Antes trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo. Tardé casi 30 años en reconocer que había una diferencia. Con estas palabras comienza el libro Vigilancia Permanente de Edward Snowden, un exespía de la CIA y de la NSA que terminó exiliado en Rusia por revelación de secretos. Hace unas semanas hicimos un vídeo hablando sobre Pavel Durov y especulando sobre El de Pavel Durov es buenísimo, miren. posible relación entre Telegram y el Kremlin. Y hoy vamos a hablar del otro bando, de Estados Unidos. Vamos a hablar sobre el mayor escándalo de la historia de la ciberinteligencia estadounidense, del día en el que se descubrió que la CIA y la NSA tenían programas secretos con los que podían leer los emails, los chats y hasta los documentos de Word de todo el mundo. Esta es la historia de Edward Snowden, el hombre que destapó la vigilancia masiva de los Estados Unidos. Firme, fijo, muerto. Muerto. No creo que esté vivo. No creo que esté vivo. Antes de continuar, este vídeo está patrocinado por Yo salto la publicidad, ustedes tranquilos. Ustedes échense en sus sillas, señores. Relájense. Edward Snowden Ahí lo nació en reposteo. 1983 aquí, en un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Elizabeth City. Es literalmente el típico pueblo de Estados Unidos, ¿eh? Podría ser el pueblo de Smallville. Ahí vivía con su madre, funcionaria administrativa, y su padre, que servía en la Guardia Costera. Fue el padre, Lonnie Snowden, quien le metió el gusanillo de la tecnología a Edward. Por su trabajo pasaba largas horas fuera de casa, pero cuando volvía traía con él artilugios tecnológicos que despertaban la curiosidad del niño. Uno de esos artilugios fue la Commodore 64, uno de los primeros ordenadores personales y que forma parte de la historia de otras leyendas como King.com, pero esa es otra historia. En la Commodore 64, Edward jugaba al Tetris, Arkanoid y sobre todo al Choplifter, un juego de un helicóptero al que tuvo que echarle bastantes horas. Así, en Elizabeth City, Edward tuvo una infancia feliz jugando a videojuegos, pero todo eso cambió cuando se mudaron a Crofton, Maryland. Su padre consiguió un ascenso en la Guardia Costera, era el oficial en jefe de la división de ingeniería aeronáutica y su madre, Wendy, consiguió un puesto administrativo en la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. Vamos, que ahora vivían en un buen barrio, en una casa bonita, y a Edward le iba todo mucho peor. Veréis, al ser del sur, Edward tenía un acento sureño muy fuerte, un poco como los personajes estos de Los Simpson. Más fina de toda la comarca. Y claro, sus compañeros empezaron a llamarle retardado y decidió que no iba a volver a hablar hasta que consiguiera hablar sin el acento sureño. Eso se juntó con que había empezado a sacar malas notas y los profesores pensaron que realmente era retardado. Así que le hicieron pruebas y salió que prácticamente era lo contrario. Superdotado. O como se diría hoy en día, altas capacidades. A ver, tampoco creo que fuera una sorpresa para sus padres, porque de pequeño, cuando quería que le compraran un juguete en el supermercado, su madre lo que hacía era hacerle sumar todos los productos y si acertaba la cantidad completa, entonces le compraban el juguete. Pero ojo, no solo tenía que sumar toda la compra, sino que tenía que calcular el 3% y añadirlo. Y eso lo cuenta en el libro. Leo textualmente. Pregunta Edward. ¿Por qué? Responde la madre. Se llama impuesto. Siempre que compras algo hay que pagarle el 3% al gobierno. ¿Y con eso qué hacen? ¿Te gustan las carreteras, enano? ¿Te gustan los puentes? Pues el gobierno usa ese dinero para arreglarlos. Ese dinero se usa para llenar la biblioteca de libros. Cierto tiempo después, de pronto, me dio miedo que mis habilidades matemáticas en ciernes me hubiesen fallado, al ver que mis totales mentales no coincidían con lo que mostraba la pantalla de la caja registradora. Sin embargo, mi madre tenía la explicación una vez más. Han subido el impuesto de venta. Ahora tienes que sumar el 4%. Pregunta Edward. Entonces, impuestos. Ahora llegan no los pago igual. ¿Todavía más libros a la biblioteca? Responde la madre. Esperemos. Eduardo, para que nos conocemos, no vayas por ahí. En fin, que Edward era muy listo. Su padre le siguió trayendo maquinitas como la Compaq Presario 425 que le costó $1.399 en la época. Poca broma con esto, que equivaldría a comprar hoy un ordenador de $3.000. Solo que hoy en día sería un error porque el niño lo usaría para ver TikToks y vídeos chorras de YouTube. Yo sería ese. Mientras que Edward aprovechó su momento. Pero es buena idea, muchachos. Descárguense. Mira, yo cometí un error muy grande. Si tú tienes Windows, descárgate TikTok desde aquí.
puta, es mucho mejor que abrir desde la aplicación. Y también porque yo cuando trato de abrir desde acá, no sé por qué me bota, o sea, me lo bloquea, mira. Yo entro acá, o sea, me salen mis videos, todo bonito, todo bonito. Ah, no, ya se arregló. ¿Qué mierda? Antes no me dejaba. Bueno, sigamos viendo el video. Para jugar videojuegos. O ese mote de ahí es Evidentemente, el era un mejor, chaval normal Kawasaki. y se vició a un juego llamado Loom, pero también Y empezó ese, a navegar por internet. ese de ahí Para y él estos era son una mis favoritos, alternativa mira. mucho más interesante que el mundo real. El de Dedicaba acá horas a navegar en busca de nuevos trucos o códigos de y modo Dios para el sus de las videojuegos, pero en espadas y especial este de le acá. cautivaban los Este BBS o Bulletin Board Systems, que serían el equivalente a y los el foros de de hoy en aquí. día, como foro clickbait, dentro de los cuales se podía Esos tres son mis compartir emotes archivos favoritos e con el de las iniciar espadas. discusiones, y eran discusiones en las que la gente quería realmente aportar. No había un motivo de lucro detrás. Así cuenta una anécdota del propio Edward. Mi histérica La consulta ruleta. sobre por qué un conjunto de chips para el que había estado ahorrando mi paga no parecía ser compatible con la placa base que me habían regalado por Navidad, suscitó una explicación de 2000 palabras llenas de consejos de un informático profesional en ejercicio que vivía en la otra punta del país. No era una respuesta sacada de un manual. La había escrito expresamente para mí. Fijaros que hoy en día es complicado encontrar ese tipo de altruismo en internet, el ayudar a otros sin esperar nada a cambio. No digo que haya desaparecido, ¿vale? Estoy seguro de que en algún foro, en algún canal, en algún tipo de comunidad vayas a encontrar hoy en día a alguien que te ayude porque sí. Y ojo que yo tampoco me excluyo. Muchas cosas que hago en internet también las hago para ganar dinero y para poder vivir de ello. Pero fijaos cómo ha cambiado el panorama, algo que antes era común y lo normal. Ahora es algo anecdótico. Y lo dice Snowden en el propio libro. Puede que eso fuera antes porque los que estaban en internet hay una ruletita que hacemos a la gente que se suscribe. Es una ruletita que puedes ganar dinero también. O sea, por tu suscripción. Ahí luego la hago para que veas cómo es. Pero la voy a hacer después del video porque quiero terminar de verlo, pues. Porque ahorita como estoy tomando mis pastillas y... Ay, tengo que tomar la otra también, weón. Cierto corte, ahora está todo el mundo. Antes, el que estaba en internet y el que llegaba a esos foros era porque realmente compartía con los demás una especie de interés y también una habilidad en tecnología. Hoy en día estamos absolutamente todos, no tenemos ningún corte y estamos a lo que estamos. El pequeño Edward empezó a obsesionarse por todo lo que podía aprender en internet. Así lo cuenta. Un curso intensivo para aprender a fabricar mi propio ordenador me llevaba a un curso intensivo sobre arquitectura de procesador. ¡A la puta madre! ¿Qué es eso? Eso es como es un procesador. O sea, ¡hala! ¡Qué loco! Con incursiones paralelas e informaciones sobre artes marciales, armas, ¿Qué coches deportivos y bueno, no por más o menos blando y más o menos gótico. A ver, estaba en la edad, pero pensar que un niño de 12 años podía estar aprendiendo de verdad gratis por internet, por su cuenta, y que hoy en día cuando hablamos de formación en internet lo primero que se nos venga en la cabeza sean chavales con nula capacidad crítica que compran cursos para ser rico, es bastante ilustrativo de lo mal que ha evolucionado el panorama. Además, puta, yo les voy a decir el consejo para que ustedes se eviten esa mierda, ¿ya? Hermano, o sea, ahórrate los 30, si tú quieres hacer algo, ahórrate los 30 videos motivacionales, ahórrate toda la formación de academias, de todo y solo hazlo, nada más. La mejor experiencia que vas a tener es en el campo y vas a aprender equivocándote. Y eso es lo mejor que tú puedes hacer. Yo nunca voy a olvidarme de esto porque una vez un amigo que tengo bastante cercanía me llevó a uno de estos cursos y realmente para mí, por ejemplo, porque yo vengo yo tengo una educación bastante buena y agradezco a mis padres por eso. Puta, estuve en una universidad bastante buena también. Todo lo que me enseñaron ya lo sabía, o sea, no hubo nada nuevo. Solamente había conceptos como que más teóricos o más como que más avanzados o cosas, digamos que más, digamos ya más metidas que no sabía, pero el 50 o hasta el 80% de las cosas que te dicen ya te lo sabes. O sea, realmente la mejor forma de aprender es equivocándote o haciéndolo con alguien, no en un video, sino así en presencial que lo he hecho. Eso es lo mejor que tú puedes hacer, porque no hay nadie más sabio que el que se equivoca 1000 veces y no para de hacerlo. Otra ventaja que había en esa época y que hoy día prácticamente ha desaparecido era el anonimato. A Snowden lo que más le llamaba la atención de esos... Yo antes de que creara el nombre de Bepucho, me llamaba como Andresito 1, 2, 3, 4, 5.
Ese fue el primer nick que usé en PlayStation y en Twitch también. Los inicios del internet era la libertad. No tiemblen, no se asusten. Y la libertad la enlaza con el anonimato, porque él en internet podía ser quien quisiera, e incluso podía ser varias personas a la vez detrás de un seudónimo. Y en el libro Edward hace una especie de alegato a favor del anonimato, que para mí, aunque yo estoy a favor de que tengamos derecho al anonimato en internet, me parece que es incorrecto. Según Edward, el anonimato les daba la libertad de empezar desde cero. Entonces, si con un seudónimo tú habías defendido unas ideas que después te parecieron incorrectas, podías crear otro usuario sin la necesidad de cargar en la mochila los errores del pasado. Eso te ayuda a evolucionar porque los humanos somos como somos, y aquí tiene toda la razón. Eso es muy cierto. Normalmente nos vemos atrapados a defender nuestras ideas a capa y espada, y eso termina siendo una barrera que nos impide avanzar. En mi opinión, ese argumento es en parte correcto, pero hace flaco favor al anonimato porque sobreestima las capacidades de la población general. Aun con la ventaja de desprenderse de sus mochilas, solo unos pocos ciudadanos inteligentes como el mismo Edward Snowden serían capaces de evolucionar, y el resto utilizaría el anonimato como se utiliza hoy en día, para crear multicuentas y reafirmar las ideas propias y atacar las contrarias. Y así es como poco a poco, gracias a ese incipiente internet, Edward Snowden se introdujo en el mundo de la programación y la ingeniería de redes. El primer trabajo de Edward como programador lo consiguió al comienzo de la década de los 2000, gracias a una amiga suya, que rondaba los 25 años, casada, y que además era su crush. La chica tenía una empresa de diseño web y había contratado al joven Snowden para que le ayudara a escribir el código de las páginas que diseñaba, por lo que le pagaba unos $30 la hora. Un pastizal para Edward, que en ¡puta madre! ese momento rondaba los 18 años. Pero un día, mientras Edward se encontraba programando después el aula, o sea, es que tengo que esperar a que baje toda mi comida, pues. tranquilamente frente a su ordenador, sonó el teléfono de la casa. Era el marido de su jefa. Gritaba frenéticamente. Un ratito, Dos aviones Boeing chicos. 767 de la compañía American Airlines se habían estrellado contra el World Trade Center. Otro se había estrellado contra el Pentágono. Otro en un campo de Pensilvania. Era el 11 de septiembre. Estados Unidos había sufrido un ataque terrorista que tendría consecuencias en todo el mundo. Edward quedó tan impactado por las imágenes del ataque que ya no quería trabajar como programador en un trabajo cualquiera. Edward quería proteger a su patria, puede que también quisiera venganza, y para eso tenía que entrar en la CIA. Uno de los retos más difíciles, por no decir imposibles, para cualquier informático del mundo. Después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos se llenó de un sentimiento nacionalista. La gente literalmente quería defender a su país, y Edward Snowden era uno de ellos. Pero este suceso fue especialmente importante porque el gobierno de los Estados Unidos paralelamente empezó a llevar a cabo un plan que supondría un punto y aparte en lo que respecta a vigilancia y control de los ciudadanos. En el libro Privacidad y Poder de Carissa Bellis nos cuenta cómo antes de los atentados el gobierno de los Estados Unidos estaba planificando una especie de legislación para regular cómo las empresas de internet estaban llevando a cabo la recopilación de datos personales. Después del 2001 se dieron cuenta que si no lo regulaban, los que se beneficiaban serían ellos. Cito: las agencias de inteligencia vieron ante sí la oportunidad de ampliar los poderes de vigilancia obteniendo una copia de todos los datos personales que las empresas privadas estaban recopilando. ¿Qué chucha estás hablando? Estamos hablando de datos personales de absolutamente todos los ciudadanos, pero luego iremos a eso. Sin saber lo que estaba pasando dentro de las agencias, Edward Snowden se convenció de que quería entrar en la CIA. Lo hizo por un sincero sentimiento patriótico. Sentía que la mejor forma de ayudar a la causa era poner al servicio de las agencias de defensa todos los conocimientos en programación y redes que había adquirido. Claro que tenía un problema bastante gordo para entrar en la CIA. No tenía ningún título. Y la CIA y la NSA solían pedir a los prospectos que al menos tuvieran un grado en ingeniería. Eso desanimó a Edward, que pensó que no tendría oportunidad de vengarse de los verdugos de su país. Sin embargo, todavía tenía otra oportunidad. Después de los atentados, comenzó una carrera para blindar el país. Las instituciones de defensa crecieron rápidamente y en agencias como la CIA empezaron a contratar a gente sin título siempre y cuando demostraran tener las capacidades necesarias. Eso sí, para ser aceptado sin poseer el título universitario, primero uno tenía que convertirse en un veterano del ejército. Es decir,
tenía que cumplir tiempo de servicio como soldado. Así que Edward Snowden recogió sus bártulos y se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Ahí le pusieron el mote de Snowflake, un juego de palabras con el apellido Snowden que significa copo de nieve. Y en realidad no duró mucho porque a los 6 meses se lesionó en un entrenamiento y le dieron lo que se llama la separación administrativa, que en términos militares era como darle la baja a alguien para no costear sus gastos médicos. Después de esos 6 meses, aunque no se le podía considerar un veterano. ¿Saben a mí que me da miedo? Bueno, miedo no, en teoría. El servicio militar, mano. Porque en teoría yo estoy desempleado. Pero. Yo no veo ni pingas sin lentes. Y la otra cosa es que yo estoy ahorita streameando, pues yo no. Ejército, Edward esperaba tener más posibilidades de entrar en la CIA, así que aplicó para sacarse una habilitación de seguridad. Para que os hagáis una idea, existen 3 habilitaciones de seguridad. Está el grado confidencial, el grado reservado y el grado secreto. Este último es el más complicado de obtener y se puede complicar más si lo amplías con una autorización de información clasificada compartimentada. Esto es lo que vemos en las pelis como Top Secret, que realmente viene de Top Secret Sensitive Compartment Information. Y evidentemente para trabajar para el... Puxulho estaba a punto de entrar a la marina. ¿Y por qué no entraste? ¿Qué pasó? Dices sobre el loco y todo ese servicio militar. Mano, yo tengo lentes. Sin lentes no veo nada. Por ende, no puedo ser un guerrero. Puta, es lógico, pero hermano. Piensa, pe huevón. Sí, en verdad, yo me acuerdo que hay un video que es bien pendejo que me salió en TikTok. Que es así, miren, yo les cuento. Y me puso a pensar eso. Yo le pregunté después a un amigo esta hueá. Porque me dio curiosidad. Era a lo que el pata agarraba. Era un video que grabaron en Estados Unidos encima. Saben que Estados Unidos es un país muy nacionalista. Nacionalistas que defienden mucho sus ideales, quieren mucho a su gente. Son nacionalistas extremos, muchas personas. Y tienen problemas con mucha gente de inmigrantes, todas esas cosas, ¿no? Pero la gente que logra estar ahí y establecerse y puta, tener una vida, pucha, a veces cambian sus vidas. Y a veces se vuelven esclavos del sistema. Mucha gente va por una oportunidad mejor. Pero el video era así. Era como que el pata agarraba y le decía, ¿por qué te uniste a la marina? O decían, why you join the army? Creo que decía, why do you join the army? Que es ¿por qué te uniste a la marina? Básicamente, ¿por qué te uniste al servicio militar? Y un montón de los que grabaron decían, no sé, no me importa, me gusta disparar. O sea, realmente muchas de esas personas no son conscientes al peligro que se expone a estar ahí. Y la pregunta sencilla es, ¿tú crees que el país realmente, así, realmente le va a importar si es que a ti te cae un puto balazo? Yo le pregunté eso a un amigo que era estadounidense y me respondió una cosa bien loca, que era así, es que muchas de esas personas, Pucho, dijo así, ¿no? La mayoría de esas personas viven formadas en como que en lugares horribles. Entonces, al acceder a ese sistema, cuentan con un servicio de bonos, o sea, mucha plata, aseguradoras, beneficios, o sea, les dan un pincho de cosas, pero un montonazo de cosas para que se establezcan ahí. Y otro factor muy importante es que en Estados Unidos hay una cultura de arma mucho más normalizada en ciertos estados. Entonces, allí, por ejemplo, ir a cazar no está tan mal visto. Puta, hasta es como un logro, se podría decir, matar a un animal. Tú cazarlo. Hay gente que le da pena, la gente que es más ambientalista, dice, ¿cómo va a hacer esto, que lo otro? Pero, pucha, la cabeza de un ciervo, la cabeza de un alce, de un lobo, o sea, es muy diferente la cultura que hay allá. Entonces, es un video que sí me dejó pensando. Es como dice, pucha, ¿por qué habrá gente que se meta al ejército, a la marina, a la policía? Ese tipo de cosas, porque realmente hay muchas personas que no saben qué hacer con su vida, pues. Y ven eso como una opción más económica que de vivir. O si realmente tú ya te sientes que eres capacitado y puta, tú eres un huevón gigante, puta, chapado. O sea, puedes conseguir cosas ahí. Tal vez no se te haga tan dificultoso como algunas personas. Pero hay gente que prefiere su vida. Por ejemplo, yo no podré meterme al ejército, termino muriendo. La NSA y la CIA, Edward necesitaba sacarse la habilitación Top Secret. Para conseguir la habilitación tuvo que pasar por un proceso llamado Single Scope Background Investigation, que básicamente consistía en una investigación completa sobre quién eres, quién es tu familia, qué has hecho en tu vida y, por supuesto, qué rastro has dejado en Internet. Uno de los objetivos más interesantes... Crear el sticker de baja de Pepa.
No, crearlo no, popularizarlo. Popularizarlo. Para esta primera investigación suele ser ver si tienes algún tipo de secreto. Tengo historia. No tanto para saber si Tengo eres un espía legado. ruso, que imagino que Tamares. eso también lo mirarán, 1200, sino para ver si tienes algún tipo de vulnerabilidad o secreto. 1200 videos subidos en TikTok. Como 900 en YouTube. Como 200 en IG. Para que en la calle un huevo me diga, oye, baje de pepa. Madre, huevo, qué cólera. A mí me quiere meter militar solo por la altura. Hasta mi profe me dijo, tienes que entrar. O sea, es que hay muchas veces que la gente, o sea, basa eso, ¿no? Es como que antes creo que era un poco más normal eso, pero ahora a día de hoy, pucha, te puedes pensar, mano, puta, ser militar es bien bravo. O sea, al menos en Perú, puta, o sea, tú ganas prestigio, pero ¿qué ganas aparte de ser militar? O sea, puta, te van a tratar como basura, te van a sacar tu mierda. Sí es cierto que puedes lograr tener un puesto alto y si vienes de una familia de militares, puta, tu paso va a ser mucho más rápido, supongo. Pero, o sea, ¿realmente vale el destrozo que te van a hacer? Porque al final, la gente, puta, la mayoría de personas hacen las cosas por dinero. Y está bien, porque de aspiraciones no se vive. Ni de sueños, ni de ideas. De cosas concretas. Pero ni hasta ser policía en Perú te sale rentable, ¿sabes? Ni hasta hacerlo. Ni hasta ser serenazgo, ni hasta ser militar. O sea, ganarás cosas, pero más pondrás en riesgo tu vida, creo yo, ¿no? Confirmo. Es verdad, pues. Que el enemigo pueda utilizar para chantajearte. Ya sabes, extorsionarte a cambio de información o de favores. Edward no tenía ningún secreto de ese tipo, aunque sí que le avergonzaban algunas chorradas que había escrito en foros siendo adolescente. Y sobre todo, los perfiles que había creado en algunas webs de citas. Mucho hacker, pero se creyó que Laura estaba a 5 kilómetros de su casa. ¿Qué es eso? ¿Hot me or hot not? Meet me hot or not. Uno de los más notorios fue su perfil en hotornot.com. Oye, ¿qué es eso? ¡Qué loco! Mira, te reitean. Oh, nunca he visto una aplicación así. Que a día de hoy lo podemos encontrar en WebArchive. Hotornot era una especie de catálogo donde la gente subía una fotografía suya para que otros usuarios le asignaran un valor del 1 al 10, como Tinder, pero con es una tía, ¿qué más hace? propensión a causar traumas y TCAs. Ahí es donde Edward encontró a Lindsay Mills, una chica de Maryland que estudiaba fotografía, hacía pole dance y que él mismo describe como algo desgarbada, extraña y tímida. Él la calificó con un 10 de 10. Ella a él también. Empezaron a chatear y se hicieron novios. Por cierto, para ese momento, Edward ya estaba tan seguro de que iba a entrar en la CIA que le avisó a Lindsay que en el futuro no le podría contar nada sobre su trabajo. A ella le pareció algo pretencioso por su parte, pero por suerte para nuestro protagonista, decidió dejar a sus otros 2 novios para quedarse con él. Después What the fuck, de pasar la última prueba, la del polígrafo, Edward empezó a trabajar para las agencias de inteligencia, aunque no de la forma típica. No se convirtió en espía de la noche a la mañana, empezó trabajando para empresas privadas que conseguían contratos de las agencias, vamos, como contratista. Eso es bueno, ¿no? Ese detalle de que empezó como contratista no es un detalle sin importancia, porque detrás de eso se puede ver cómo se estructuraba la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, al menos en esa época. Lo que ocurrió era lo siguiente, las agencias tenían un número fijo de personas. ¿Sabes qué puede ser? Que usas Opera. En Opera es hay delay. ¿Qué hice? Límite legislativo, pero los empleados externos, es decir, los contratistas, no contaban como empleados, entonces realmente podían contratar tantas personas como pudieran pagar. Y según Snowden, eran todas las que quisieran, porque el Congreso siempre iba a aceptar pagar a mí pasaba más eso en dinero Kik, pero no a más Opera. Empresas privadas, entre otras cosas porque los congresistas, cuando terminan su carrera política, terminan en puestos de consejeros y asesores en estas mismas empresas privadas. Esta historia la conocemos bien en España, pero regresando a Snowden, consiguió entrar en la CIA subcontratado por la empresa Comso. Cuando fue a las oficinas de Comso a negociar el sueldo, le pidió al director $50,000 al año. Entonces el director le dijo, ¿qué te parece 60.000? Y Edward dijo, de locos. Años después se enteraría de que estas empresas contratistas recibían el coste de los empleados más una comisión del 3 o 5%. Y al final el sueldo se lo redondeó a $62.000. Y así todos salían ganando.
Bueno, todos menos los contribuyentes. Después de firmar, Edward nunca volvió a las oficinas de Comso, ya que su puesto estaba en las oficinas de la CIA. Ahí empezaron a adiestrarlo en el mundillo espía, cosas básicas como no le digas a la gente dónde trabajas y aprende a pasar desapercibido, vive en la casa más normal, conduce el coche más normal y lleva la misma ropa normal que todo el mundo. Ahí vio también que la CIA tiene su propio internet y hasta su propio buscador, creado por el mismísimo Google. Ahí buscó algunas cosas interesantes y encontró los siguientes datos. Los extraterrestres no han contactado nunca con la CIA. El cambio climático es real. El hombre sí llegó a la Luna y los chemtrails son un mito. Lo dice Snowden, no yo. Después de una aventurilla en Ginebra, Edward pasó de la CIA a trabajar para Dell. Sí. Yo me acuerdo, gente, que yo hice un trabajo del colegio que trataba, miren, me acuerdo clarito en cuarto de primaria, que era una exposición que evaluaban y básicamente era como que el 40% de tu nota, 50% de tu nota, y a mí me tocaba hablar del equipo que llegó a la Luna. Y yo siempre he sido bien vago en el cole, bien vago, pero me acuerdo clarito que esa exposición la hice hermoso y a la profesora la parte que más le gustó era una teoría conspirativa que decía que el hombre no había llegado a la Luna y me acuerdo que mostré las pruebas y era porque digamos que se tenía la teoría de las sombras, que había unas sombras en algunas fotografías que no tenían relación. Y eran varias fotos. Y si tú las miras, o sea, realmente no te quedas pensando y dices, ¿qué? ¿Qué mierda? ¿Por qué está así? Pero si no estoy mal, era la posición de las patas o sea, de la máquina que iba. Pero búsquenla si quieren. En verdad sí pueden buscarlo normal, ¿ah? Y sale. Ordenadores. Pero vamos a decir que era Dell, entre comillas, porque realmente era una tapadera para trabajar en la sede en Japón de la NSA. Ahí flipó con la diferencia entre la CIA y la NSA. La CIA estaba especializada en lo que se conoce como UMINT, inteligencia de fuentes humanas. Vamos, trabajo de campo, el espía típico como James Bond. En cambio, la NSA estaba mucho más avanzada en lo que se conoce como SIGINT, inteligencia de fuentes de señales eléctricas. Esto abarca la recolección y análisis de comunicaciones de radar, satélites y dispositivos electrónicos. Ojo, aunque a nivel tecnológico Edward estaba alucinado con el nivel de la NSA, también se fijó en que, en lo que respecta a protocolos y medidas de seguridad, era un auténtico caos. Mientras que en la CIA tenían protocolos como cifrar los discos duros y guardarlos en cajas fuertes cada noche, la NSA apenas se molestaba en cifrar nada. Es como si fueran muy por delante en ciberinteligencia, pero muy por detrás en ciberseguridad. Uno de los problemas en este ámbito era que las distintas bases satelitales de la NSA guardaban los datos que recopilaban en servidores locales y no los enviaban a la sede central porque en ese momento el ancho de banda no daba para tanto. El problema era que si intentaban juntar los archivos de todas las bases, habría un montón de archivos duplicados, y eso era lo que petaba el ancho de banda. Y la falta de un sistema global de copias de seguridad significaba que si en una de estas bases había un problema, corrían el riesgo de perder esos datos para siempre. Para eso creó Edward el software Epic Shelter, con un sistema de desduplicación que no entraré a valorar porque no soy informático, pero lo que nos importa es que en ese momento Edward ya estaba como Pedro por su casa. En la NSA ya no solo era un mandado, tenía el derecho a proponer proyectos propios, ganaba más dinero, según su autobiografía empezó a vestir trajes de Ralph Lauren, gafas Burberry nuevas, que no tengo ni idea de qué marca es Burberry, y cómo no, tenía un iPhone de última generación. Pero un día, casi sin buscarlo, apareció frente a él mientras trabajaba un archivo muy extraño. Tenía un nivel de clasificación del que Edward nunca había oído hablar. Exceptionally Controlled Information. Edward lo leyó, y cito: las actividades descritas en el texto eran tan profundamente delictivas que ningún gobierno permitiría nunca que se publicase sin editar. Se trataba del proyecto Stellar Wind. Stellar Wind. Edward Snowden realmente no descubrió Stellar Wind, ya que este era un programa autorizado por George Bush y ya había salido a la luz en 2005 en un artículo del New York Times. La cuestión es que ese artículo había salido a raíz de un documento muy editado. El documento real al que tuvo acceso Snowden demostraba que hubo un cambio de paradigma en las agencias de inteligencia. Pasaron de vigilar a individuos sospechosos a vigilar
a toda la población, recolectando llamadas telefónicas, mensajes de texto, emails y demás datos prácticamente sin límites. A esto se le llamó recopilación indiscriminada, aunque la palabra que le dio Snowden fue vigilancia masiva. La justificación por parte de las agencias era que no era lo mismo recopilar los datos que consultarlos. Según ellos, por mucho que tuvieran los datos de la gente en sus bases de datos, siempre y cuando no se consultasen, no se podían considerar como datos adquiridos. Un poco como el gato de Schrödinger, que mientras no abras la caja, el gato está vivo y muerto a la vez. Pues aquí lo mismo, hasta que un espía de la CIA no busca tus datos en específico, te están vigilando y no a la vez. En realidad, en el libro, Snowden va más allá y habla de los problemas que suponen los llamados metadatos, que son el conjunto de registros de actividad de las personas que se pueden cruzar para crear mapas, cronologías y sinopsis asociativas de la vida personal de un individuo y del que esperan extrapolar predicciones futuras. La cuestión es que el término metadatos suena a una especie de abstracción de datos infinitos e impersonales, y eso es lo que le sirve a las agencias y a los data brokers para que pensemos que son datos inofensivos, pero según Snowden, estos metadatos permiten ver una imagen muy enfocada de cada persona. Y cuando descubrió esto, Snowden siguió como si nada, al menos al principio. Trató de justificar la actividad de la NSA en el contexto de la guerra contra el terrorismo y la protección de los Estados Unidos, pero no estaba del todo convencido. Un día estaba de compras en un centro comercial y vio un frigorífico de última generación con internet y pantalla táctil, desde el que podías ver vídeos de YouTube y hasta hacer llamadas. Le pareció flipante, hasta que se dio cuenta de que era una tontería, y solo había una razón por la que el fabricante vendería frigoríficos con conexión a internet: recopilar todos los datos que generan sus clientes para poder analizar sus patrones y comportamientos, espiarlos sin que tuvieran ni idea, básicamente. En medio de todo este dilema, trasladaron a Edward a la sede de la NSA no me di cuenta en de eso. isla de Oahu, Hawái. Esta sede en Hawái era un punto importante Huevón, ¿qué chucha lo mandan ahí ese pato? Ese huevón es un crack. En la comunicación y el flujo de datos entre las sedes asiáticas y norteamericanas de los servicios de inteligencia estadounidense. Ahí Snowden creó el software Heartbeat. Esta era una herramienta diseñada para recopilar documentos y datos de varias bases de inteligencia, incluyendo las de la NSA, la CIA y el FBI. Era como un sistema que creaba noticias personalizadas para los empleados según su nivel de autorización. Claro que eso también le daba a Edward la posibilidad de acceder a un montón de información sin levantar sospechas. Así es como descubrió Prism, un programa altamente clasificado que le daba el derecho a la inteligencia estadounidense a entrar en los servidores de Google, Yahoo, Facebook y otros gigantes tecnológicos y capturar datos como vídeos, fotos, chats, correos electrónicos, ilimitada e indiscriminadamente. También estaba el XK-Score, un complejo software con el que los analistas de la NSA pueden leer los correos electrónicos que quieran, escuchar las llamadas telefónicas, los historiales de navegación, hasta pueden leer los documentos de Microsoft Word, y todo sin necesidad de acudir a un tribunal ni obtener la aprobación de un supervisor. También descubrió la existencia de Turbulence, una de las armas de vigilancia masiva más poderosas de los Estados Unidos y que no está claro si aún sigue en funcionamiento. Cada vez que abres el buscador e introduces una palabra clave o una dirección web, envías una solicitud a un servidor remoto. Esta solicitud incluye la información que quieres buscar y otros datos como tu localización exacta. Según Snowden, antes de llegar a su destino, tu solicitud es procesada por los sistemas de Turbulence, una serie de servidores en manos de la inteligencia estadounidense que te identifican a ti y a los datos que estás buscando y deciden automáticamente si podrías representar un potencial peligro. Si creen que deberían prestarte más atención, desvían tu solicitud a la NSA, que utiliza ciertos algoritmos para decidir cómo procesará tu caso, o más precisamente, cómo deben infectar tu ordenador con software espía para conocerte más a fondo. Para este momento había empezado a despertar en Edward un sentimiento de vengador. Sentía que tenía la responsabilidad de dar a conocer al mundo lo que había descubierto y exponer lo que él consideraba un sistema político corrupto, pero primero tenía que obtener copias de los documentos. Y aquí es donde ocurre la escena de la película en la que Edward pasa los archivos a una tarjeta SD, lo esconde en un cubo de Rubik y se lo pasa al segurata justo antes de pasar el control. Este se lo devuelve luego y, al más puro estilo de James Bond, Edward sale con el premio en las manos. Vale, esto es lo que se conoce como una dramatización, porque es una película y tiene que quedar bonito. Evidentemente, lo de tirarle el cubo de Rubik al segurata para no tener que pasar por el control... Creo que si escribe su nombre te debe salir. De verdad, porque si no, imagínate... Escribe Edward Snowden.
pobre segurata no le van a contratar ni en un bar. Y seguro Lo te sale que su sí parece película. ocurrió es que utilizó tarjetas micro SD para ir sacando la información poco a poco, y también es verdad, porque lo cuenta en el libro, que empezó a utilizar más, a jugar más con los cubos de Rubik, porque en esa época, cada vez que tenía que pasar por ese túnel, estaba muy nervioso y los cubos de Rubik le relajaban bastante. Literalmente en el libro dice que se convirtió en su tótem espiritual. Cuando robó los documentos, se puso en contacto con Laura Poitras, una periodista conocida, entre otras cosas, por producir el documental My Country, My Country, sobre la ocupación de Estados Unidos en Irak. También contactó con Glenn Greenwald, un periodista de The Guardian. Los tres se reunieron en el Hotel Mira de ¡A Hong la Kong, y como en mierda! una peli de... Puta, imagínate tener esa noticia. O sea, tú traes esa noticia al periódico, a la televisión, mano. Puta, ¿cuánto de...? O sea, es demasiado pendeja. Edward le dijo a Laura que le esperaría en el restaurante del hotel, mientras solucionaba un cubo de Rubik. Así podría reconocerlo. También le pidió que le preguntara a qué hora abría el restaurante, a lo que él contestaría con un no sé. Luego le ofrecería mostrarle el lobby para que le dieran la información, y ahí la conduciría hasta su habitación. Estaba todo planificado. Una vez en privado, Edward entregó a Laura y Glenn la información que les había prometido, y el 6 de junio de 2013, The Guardian publicó la primera noticia anunciando las filtraciones de Edward Snowden. No fue hasta un mes después cuando ¡Qué The Guardian pingón! publicó que quien estaba detrás de la filtración era el agente de la NSA Edward Snowden. Pero estaba calculado. Para entonces, Edward ya estaba planificando su huida de Hong Kong. Y aquí ya cuenta su versión, que bueno, la podemos creer o no, pero se supone que una editora de Wikileaks le iba a ayudar a llegar hasta Ecuador, pero en un aeropuerto de Rusia le detuvieron. Para entonces, el gobierno de los Estados Unidos ya le había retirado el pasaporte, y los rusos le ofrecieron asilo político a cambio de cooperación. La versión de Edward es que se negó, pero después de 40 días retenido en el aeropuerto, le dieron el asilo temporal, y ya en el 2022 le dieron la ciudadanía rusa. Su mujer Lindsay, que hasta entonces no sabía nada de lo que había ocurrido, se reunió con Edward en Rusia, se casaron y tuvieron un bebé. A día de hoy, Edward insiste en que vivir en Rusia no fue su decisión, sino que se vio obligado a ello porque el gobierno de los Estados Unidos le retiró el pasaporte. Algunas figuras del gobierno le acusan de que su exilio en Rusia tiene connotaciones políticas. El exdirector de la NSA, Keith Alexander, afirmó que las revelaciones de Snowden habían causado daños irreversibles y significativos a los Estados Unidos y a sus aliados, y lo consideran un traidor. Edward, por su parte, sigue bastante activo en el ámbito de la privacidad y los derechos digitales. También participa en conferencias sobre criptomonedas y blockchain, y podéis seguir su actividad en Twitter o en su newsletter. El man tiene Twitter. ¿Qué carajo? Puxo quando me ver cambiando-me em los camerinos em el dia de la pichanga. El 16 de noviembre pichanga, por si acaso. ¿Podrías mostrármela un momento? No. No, señor. Yo no quiero ver su espada, señor. ¿Por qué mal educado? Por cierto, también habló respecto a Telegram y dijo que habría que tener cuidado porque no usa el cifrado de extremo a extremo de manera predeterminada. Pero eso ya te lo dijimos también en el vídeo que hicimos sobre Pavel Durov, el creador de Telegram, arrestado hace pocos meses en Francia y que ha causado el último escándalo en el ámbito de los derechos de privacidad. Haz clic en la imagen para conocer su historia y recuerda que puedes... Mano, el de Pavel, el de Durov, este de acá es un videazo también. Puta, God,